Bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio favorito para chismecitos, secretos y bueno, a veces, un poquito de drama. CU Superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que maravillosamente bien, llenos de energía positiva y listos para escuchar una historia que du copyright me decirles, me ha tenido dando vueltas en la cabeza por duas. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado muchísima especulación Superíndice 3N y lo adivinaron, vamos a hablar de Demet Özdemir. Pero no de cualquier cosa sobre Demet, no. Hoy les voy a contar sobre una noche secreta que tuve con ella. ¿Escucharon bien? Una noche secreta. Antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas y a escribir comentarios que me harán arrepentirme de haber grabado este vídeo, les pido que se relajen, que se sirvan su bebida favorita, se acomoden en sus sillones y me dejen explicarles todo. No es lo que es pensando, se los prometo. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y se enteren de todos los chismecitos y secretos que les tengo preparados. Y por supuesto, si les gusta este tipo de contenido, du copyright genme un like para saber que quieren su apoyo significa el mundo para mu. Bien, ahora vamos al grano. La historia de mi noche secreta con Demet Özdemir. Todo comenzó Superíndice 3 hace unas semanas. Estaba en Estambul asistiendo a un evento de alfombra roja, uno de esos eventos donde la prensa estuvo por todos lados, las luces te encandilan y todo el mundo intenta verse lo fabuloso posible. Yo estaba disfrutando de la noche, saludando a algunos conocidos y intentando no tropezarme con mis propios pies, porque ustedes saben que a veces soy un poco torpe. Era un evento bastante exclusivo patrocinado por una marca de lujo turca, y la lista de invitados estaba plagada de nombres importantes del mundo del entretenimiento, la moda y la alta sociedad. La música era suave, el champú flúa sin cesar, y el ambiente era, como dirán algunos, de ensueño. Recuerdo que esa noche había decidido optar por un atuendo clásico, un traje negro impecable con una camisa blanca y una corbata delgada. Nada demasiado extravagante, pero lo suficientemente elegante para no desentonar. Había pasado horas eligiendo el perfume perfecto, uno que fuera sutil pero memorable. Quería causar una buena impresión Superíndice 3N, no solo porque era un evento importante para mi canal, sino también copyright N porque sabía que iba a estar rodeado de gente influyente. Antes del evento me había reunido con mi equipo para repasar la estrategia. Habíamos identificado algunos nombres clave que queríamos entrevistar y habíamos preparado algunas preguntas interesantes. La idea era conseguir contenido exclusivo para el canal y aumentar la visibilidad. Sin embargo, en el fondo, siempre tuve la esperanza secreta de cruzarme con Demet Özdemir. Era una de mis actrices favoritas y la admiraba profundamente. En un momento dado, la vi. A Demet. Estaba radiante, hermosa, con un vestido que la hacía ver como una diosa. La verdad es que siempre la he admirado mucho, no solo por su talento como actriz, sino también copyright N por su carisma y su personalidad. Siempre me ha parecido una persona muy autocopyrightica y genuina. Su vestido era de un diseño más menos ador turco emergente, un corte sencillo pero elegante, que resaltaba su figura y le daba un aire de sofisticación Superíndice 3N. Llevaba el cabello recogido en un moho más menos alto, lo que dejaba al descubierto sus hombros y su cuello, adornado con un collar de diamantes que brillaba con cada movimiento. La seguí con la mirada mientras se movía entre la multitud, saludando a conocidos y posando para las fotografías. Era evidente que era la estrella de la noche. La prensa la rodeaba constantemente tratando de capturar el mejor con diéresis nulo y obtener alguna declaración Superíndice 3N jugosa. A pesar de la atención Superíndice 3N, Demet se mostraba siempre sonriente y amable, respondiendo a las preguntas con paciencia y gracia. Me armo copyright de valor y decido acercarme a saludarla. Obviamente estaba un poco nervioso porque uno no se cruza con Demet Özdemir todos los días, ¿verdad? Me acerco copyright con una sonrisa y le dije algo a como, hola Demet, soy un gran admirador de tu trabajo. Es un placer conocerte. Sentí que mi corazón Superíndice 3N latía a 1000 por hora. Me sudaban las manos y sentía un nudo en la garganta. Pero traté de mantener la compostura y mostrarme lo seguro posible. Ella me saludó Superíndice 3 con una sonrisa aún radiante que la que tenía antes y me dijo,
hola, el placer es mío. Muchas gracias por tus palabras. Su voz era suave y melodiosa, y su mirada, directa y sincera. Sentí que por un instante el tiempo se detenía y solo existíamos ella y yo. Estuvimos hablando un rato sobre el evento, sobre Estambul, sobre su trabajo en la actuación Superíndice 3N. La verdad es que me sorprendió Superíndice 3 lo accesible y amable que era. No paré cual la superestrella que es. Me hizo sentir muy CU Superíndice 3 modo y relajado. Le pregunté sobre su última serie, Anfara, y me contó algunas anécdotas del rodaje. Me dijo que le encantaba interpretar personajes complejos y desafiantes, que le permitieran explorar diferentes facetas de la condición Superíndice 3N humana. También Copyright N hablamos de Estambul, una ciudad que ambos amamos profundamente. Compartimos nuestras opiniones sobre los mejores lugares para comer, los rincones escondidos y la rica historia de la ciudad. En un momento dado me dijo que estaba un poco cansada del bullicio del evento y que le apetecua tomar algo en un lugar tranquilo. Me preguntó Superíndice 3 si me gustaría acompañar más menos Arla. Sentí que mi mandíbula caía al suelo. Demet Özdemir me estaba invitando a tomar algo. Era como un sueño hecho realidad. No podía creer mi suerte. ¿Se imaginan mi cara? Estaba en shock. Demet Özdemir me estaba invitando a tomar algo. Obviamente dije que sin dudarlo ni un segundo. Traté de disimular mi entusiasmo, pero creo que era bastante evidente lo emocionado que estaba. Salimos del evento sin que nadie se diera cuenta, o al menos eso creemos. Subimos a un taxi y nos dirigimos a un pequeño más menos Okafu Copyright que ella conocua, un lugar escondido, alejado del centro con un ambiente muy acogedor y relajado. El taxi nos llevó por calles estrechas y empedradas, alejándonos del bullicio del centro de la ciudad. El Cafú Copyright estaba ubicado en un barrio tranquilo y residencial, lejos de las luces y el glamour de la alfombra roja. En ese Cafú Copyright, pasamos lo que yo considero mi noche secreta con Demet. El Cafú Copyright era pequeño más menos y acogedor, con paredes de ladrillo a la vista y luces tenues. Había mesas de madera rústica y sillas tapizadas en terciopelo. En una esquina, un músico tocaba suavemente la guitarra, creando un ambiente íntimo y relajado. Hablamos de todo y de nada. De sus proyectos futuros, de sus más menos de sus miedos. Me contó Superíndice 3 algunas copyright cotas divertidas de sus rodajes, me habló Superíndice 3 de su familia, de sus amigos. Yo por mi parte le conto copyright sobre mi vida, sobre mi canal de YouTube, sobre mis pasiones. Le hablé de mis inicios en YouTube, de los desafíos que había enfrentado y de los logros que había alcanzado. Le conté sobre mi pasión por el cine y la televisión Superíndice 3N, y sobre mi sueño de convertirme en un creador de contenido reconocido. Fue una conversación Superíndice 3N muy honesta, muy profunda, muy autocopyrightica. Siento que realmente conectamos a un nivel personal. No hablamos de fama, de premios, de reconocimiento. Hablamos de cosas que realmente importan, de la vida, del amor, de la felicidad. Hablamos sobre la importancia de la familia, de la amistad y del amor verdadero. Compartimos nuestras opiniones sobre la política, la religión Superíndice 3N y el medio ambiente. Fue una conversación enriquecedora que me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Me sorprendió Superíndice 3 mucho su humildad y su sencillez. A pesar de ser una de las actrices famosas de Turquía, seguía siendo una persona normal, con los pies en la tierra, con los mismos más menos y las mismas preocupaciones que cualquiera de nosotros. Me contó sobre sus dificultades para lidiar con la fama y la presión de los medios. Me dijo que a veces se sentía sola y que necesitaba desconectarse del mundo para recargar energías. Esa noche aprendo mucho de ella. Aprendo que la fama no lo es todo, que lo importante es ser fiel a uno mismo, que lo importante es rodearse de personas que te quieren y te apoyan, que lo importante es disfrutar de las más menos cosas de la vida. Aprendí que la humildad es una virtud y que el éxito no debe cambiarte como persona. Aprendí que es importante ser agradecido por lo que tienes y que nunca debes olvidar tus raíces. Recuerdo que en un momento dado me dijo, la vida es muy corta para preocuparse por lo que piensen los demás. Hay que vivirla al máximo, hacer lo que te hace feliz y no tener miedo de ser uno mismo. Esas palabras se me quedaron grabadas en la mente. Sentí que me estaba dando un consejo valioso que me serviría para el resto de mi vida.
La noche pasó superíndice 3 volando. Cuando nos dimos cuenta, ya eran las tantas de la madrugada. Tuvimos que regresar al hotel, porque al día siguiente teníamos ambos muchos compromisos. El tiempo se había esfumado sin que nos diéramos cuenta. La conversación era tan interesante y amena que no habíamos prestado atención a las horas. Nos despedimos con un abrazo y con la promesa de volver a vernos pronto. Fue un abrazo cálido y sincero, que me transmitió una sensación de paz y felicidad. Al día siguiente, cuando me despertó copyright, me sentí como si hubiera vivido un sueño más menos realmente había pasado la noche conversando con Demet Özdemir. Realmente habíamos conectado de esa manera. Me preguntaba si todo había sido real o si simplemente lo había imaginado. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en ella. Me di cuenta de que no solo la admiraba como actriz, sino que también copyright la admiraba como persona. Me había inspirado mucho con su humildad, su sencillez y su pasión superíndice 3N por la vida. Revisaba las fotos que había tomado en el evento y recordaba cada detalle de nuestra conversación. Desde entonces he seguido su carrera de cerca y me he alegrado mucho por todos sus condiéresis copyright hitos. La sigo en redes sociales y veo que sigue siendo la misma persona autocopyrightica y genuina que conozco aquella noche. Me siento orgulloso de haber tenido la oportunidad de conocerla y de haber compartido una noche tan especial con ella. Y su copyright que muchos de ustedes pensando por qué copyright no me lo habías contado antes. La verdad es que quiero mantenerlo en privado, porque era algo muy especial para mí. Pero luego pensó copyright que tal vez mi historia podrá inspirar a otros a perseguir sus sueños más menos a ser ellos mismos y a no tener miedo de conectar con personas que admiran. Sentí que era mi deber compartir esta experiencia con ustedes, mis seguidores, que siempre me han apoyado y me han animado a seguir adelante. Ahora bien, antes de que empiecen a escribir comentarios sobre que somos novios y que vamos a casarnos, quiero aclarar que no hay nada romántico entre Demet y yo. Simplemente somos amigos. Pero fue una noche que siempre recordaré copyright con mucho cariño más menos Y si la estrau más menos con diéresis copyright, claro que la estrau más menos con diéresis copyright después copyright S de esa noche, que copyright N no estrau más menos a una conversación superíndice 3N tan linda. Me siento afortunado de tenerla como amiga y espero que nuestra amistad dure muchos aún más menos Y bueno, esa es la historia de mi noche secreta con Demet Özdemir. Espero que les haya gustado. Espero haber satisfecho su curiosidad y haberles brindado una historia entretenida y emotiva. En resumen, les he contado sobre una noche inesperada que tuve con Demet Özdemir en Estambul, donde tuvimos una conversación superíndice 3N profunda y personal. Les he hablado de su humildad, su sencillez y su pasión superíndice 3N por la vida. Les he contado CU superíndice 3 mo esa noche me inspiro superíndice 3 a ser ese fiel a mí mismo y a perseguir mis sueños más menos Espero que mi historia les haya inspirado a ustedes también a perseguir sus sueños y a conectar con personas que les inspiren. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright contándoles esta historia. Me siento muy agradecido por su apoyo y por su fidelidad. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 mi noche secreta con Demet? ¿Alguna vez han tenido una experiencia similar con alguien que admiran? Du copyright genme sus comentarios abajo, los estaré copyright leyendo todos. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y se enteren de todos los chismecitos y secretos que les tengo preparados. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un abrazo enorme y recuerden, sean felices, sean ustedes mismos y nunca dejen de ser más menos adiós superíndice 3S.